tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Vuelta Rápida. Estamos haciendo el post de lo que fue el Gran Premio de Austin, Texas, allí en el país norteamericano, en los Estados Unidos, el Gran Premio de las Américas, luego de un año en el cual no tuvo posibilidad la Fórmula 1 de poder llegar a América en el año 2020. Bueno, en este año se reestructuró un poco el calendario, si bien algunas fechas estuvieron de manera imprevista, no pudieron tener su realización en este año debido a los protocolos de COVID-19. Se está reestructurando a medida que fueron pasando los meses y el premio de los Estados Unidos regresó al calendario y fue de la mejor manera, con un Max Verstappen y Lewis Hamilton peleando palmo a palmo por esa victoria tan importante que podía dejar a cualquiera de los dos en la cima de, obviamente, el campeonato de pilotos. Si ganaba Verstappen, incrementaba un poco más la ventaja que le lleva al piloto británico, y si lo hacía el piloto de Mercedes, descontaba y se ponía nuevamente como líder del campeonato. Pero eso nos compete hablar un poco en instantes, porque vamos a hacer un poco el repaso de lo que fue todo el fin de semana, porque tuvimos el inicio de actividad el día viernes, donde los Mercedes dominaron desde principio a fin en la práctica número 1, donde Valtteri Bottas mostró su potencial, su auto que viene teniendo un andar bastante positivo de cara a lo que son las próximas y últimas carreras, que luego de que se le oficializara como piloto de la marca de Alfa Romeo de cara al 2022, tuvo un subidón anímico y automovilísticamente hablando, en donde la pasada carrera en Turquía pudo llevarse la victoria, consiguiendo su victoria número 10. Bueno, lo confirmó esta práctica número 1 el día viernes, cuando tuvo el mejor tiempo del viernes por la mañana, por el mediodía. Recordemos que no son los horarios de Europa, sino de América, y que las prácticas comenzaron el viernes por la 1 del mediodía de Latinoamérica. Más precisamente estamos hablando de Argentina, Chile y Uruguay. Luego de Valtteri Bottas estuvo un poquito más atrás Lewis Hamilton y Max Verstappen, que en un principio el Red Bull venía con una pisada bastante floja. El día viernes tuvieron que ajustar bastantes cosas de cara al sábado y ya las vamos a estar comentando. En las prácticas número 2, el que dio la sorpresa fue Sergio el Checo Pérez, a diferencia de Max Verstappen. Max Verstappen en las últimas carreras, en los últimos fines de semana, no está pudiendo dominar las prácticas. Ya hace algunos fines de semana bastante destacados, tanto como fue Turquía, Sochi y para atrás cuando fue en Monza. Tan solo pudo dominar una práctica de las 9 restantes, y este fin de semana no sería algo excluyente, sino que nuevamente no podría dominar el piloto neerlandés de Red Bull una práctica. Pero quien dio la sorpresa fue el Checo Pérez, dominando desde principio a fin con un ritmo muy interesante, y que no lo había reflejado en las prácticas número 1, pero que en las prácticas número 2 empezó a mostrar de qué estaba hecho el monoplaza, y que se sentía muy cómodo en este circuito como es el circuito de las Américas en Austin, y que se siente prácticamente local, muy cerca de México, obviamente de donde es el piloto de Red Bull. Por detrás estuvo Lando Norris, que dio cierta sorpresa que el McLaren se ponga en el segundo mejor tiempo de la práctica número 2, y más atrás sí estarían los dos pilotos de Mercedes, como es el caso de Lewis Hamilton y también de Valtteri Bottas. Más atrás estaría Daniel Ricciardo y un sorpresivo Lance Stroll, que tuvo un día viernes bastante lindo, bastante positivo, pero que no lo pudo reflejar tanto el sábado como el domingo en la carrera. Para pasar a hablar un poco del día sábado, tenemos que comenzar con las prácticas número 3, que comenzaron en el día de ayer alrededor de las 3 de la tarde, más precisamente las 15 horas de Argentina, porque nuevamente el piloto mexicano se hizo fuerte con su Red Bull, que se adaptó muy bien desde el día viernes al pavimento del circuito de las Américas, y se llevó el mejor tiempo con un 1.34.701, siendo el mejor tiempo de las prácticas número 1, dejando que entrever si podía llegar a ser la pole horas más tarde. Bueno, todo quedaría ahí, pero la intención del checo siempre estuvo en colocarse entre obviamente los primeros 3 de cara a lo que iba a ser la carrera del día domingo. Más atrás estaría Carlos Sainz, que tuvo muy buen ritmo el día sábado, y Max Verstappen en la tercera colocación, un poquito más lejos del checo, pero que 2 décimas las podría recortar en las horas siguientes
de cara a lo que serían 3 horas más tarde la clasificación. Y pasamos a hablar de la clasificación porque habría novedades. Es el caso de que en esa ya luego de las prácticas se dio a conocer que Valtteri Bottas realizaría algunos cambios en su unidad de potencia. Otros pilotos, como es el caso de Fernando Alonso, Sebastián Vettel y también George Russell, dieron a conocer que realizarían modificaciones en su unidad de potencia y que tendrían que penalizar de cara a lo que sería la largada del día domingo en la parrilla. Por eso tenemos que hablar de que la quali desde principio a fin fue dominada por Max Verstappen, tanto la número 1 como la número 2 y la número 3. Si bien en cierto momento Lewis Hamilton llegó a poner en aprietos al piloto neerlandés, el piloto de Red Bull de la marca austríaca dominó de muy buena manera, teniendo el mejor tiempo en la quali y llevándose con un 1.34.352 la pole del día sábado, de cara a lo que sería una carrera del día domingo muy interesante y que iba a ser muy importante cómo iba a ser la curva número 1 en esa recta de largada. Por detrás estaría Lewis Hamilton, que tuvo un muy buen día sábado, pero que comenzó con ciertos problemas en la quali número 1. Tuvo algún problema, tanto él como Bottas quedaron entre el séptimo y noveno puesto, entre los mejores ritmos, pero a medida que fue pasando el tiempo y las qualis, el Mercedes se fue sintiendo más cómodo y sintiéndose mejor de cara a lo que iba a ser la quali número 3, que iba a ser la más importante. No pudo superarlo al piloto de Red Bull, pero se ubicó en una segunda posición que hasta último momento era el Checo Pérez. El Checo Pérez se quedó con el tercer mejor tiempo de la quali número 3 y largaría el día domingo desde la tercera posición, es decir, desde la segunda fila. Más atrás estaría Valtteri Bottas, que como bien les recuerdo iba a penalizar, iba a tener que estar 5 puestos por detrás, iba a largar cuarto, pero debido a esta modificación en la unidad de potencia tendría que largar desde el noveno puesto. Y más atrás sí estarían los dos Ferrari, que largarían Charles Leclerc desde el cuarto, Carlos Sainz desde el quinto, los dos McLaren, Daniel Ricciardo y Lando Norris, y más atrás estarían los dos pilotos de Alfa Tauri, como es el caso de Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, que entre medio de ellos dos se iba a meter Valtteri Bottas debido a la penalización. Y los que sí habían llegado a entrar en la quali número 2 pero no pasar a la 3, era el caso de Sebastián Vettel, Fernando Alonso y George Russell, pero que, como bien al igual que Valtteri Bottas, tendrían que largar desde el fondo, ya que hicieron modificaciones en su unidad de potencia. Pasamos a hablar del día de hoy porque desde horas antes de lo que iba a ser este gran premio ya se venía palpitando qué podía llegar a suceder, qué era lo que iba a pasar. Ya se hablaba de las estrategias, de qué iban a optar muchos pilotos, si iban a optar a 2 paradas, a 1 parada, si se le iban a jugar, si la estrategia de poner los neumáticos blandos desde la largada era prácticamente un suicidio, debido a que las ruedas más blandas, las rojas, iban a durar muy poco. Las paradas se estimaban que podían llegar a durar entre 15 y 20 vueltas la rueda más dura, y que la rueda mediana podía llegar a durar entre 10 y 15, pero que las ruedas más blandas iban a durar alrededor de 8 vueltas, lo que sería un suicidio de cara a la largada. Pero hubo pilotos que lo realizaron, como es el caso de Carlos Sainz y Yuki Tsunoda. Pero tenemos que hablar de lo que fue la largada, una largada increíble, en la cual muchos decían, en esta recta, al final de esta recta está la curva número 1, una curva histórica que desde que comenzó este circuito en Austin allá por el 2012, siempre hubo inconvenientes en largada o en posiciones en carrera. Pasó con Hamilton y con Rosberg, pasó con Hamilton y con Vettel, pasó muchas veces en el correr de estos años, desde que el circuito de las Américas está dentro del calendario de la Fórmula 1, y esta no sería una excepción. Desde la largada Max Verstappen no tuvo un buen pisar, Hamilton prácticamente se le adelantó muy bien, y cuando llegaron a la curva Hamilton fue prácticamente desde afuera de la pista, arrebatándole la primera posición a Max Verstappen, y todos decían, puede cambiar prácticamente todo el panorama de cara a lo que iban a ser estas 56 vueltas, que Lewis Hamilton pudo dominar muy bien durante el comienzo de la carrera. Hubo algunos otros inconvenientes, en los pilotos de atrás hubo adelantamientos, como es el caso de Daniel Ricciardo, que tuvo una muy buena carrera a lo largo de todas las 56 vueltas.
También hubo serios inconvenientes a la hora de los traspasos de posición, como es el caso que tuvo Fernando Alonso con Kimi Raikkonen y también con Antonio Giovinazzi, debido a que se hacían el paso de posición por fuera de la pista, pero que toda la FIA terminó decidiendo, obviamente, depende de cómo era la situación, si tenía que devolver la posición o no, o mismo si no la devolvía, si tenían que incrementarle 5 segundos de penalidad al piloto que no le devolvía la posición. Pero otra de las cosas que fue importante fue que el Checo Pérez nunca perdió el paso, siempre estuvo atrás de Lewis Hamilton y que en un momento se les escaparon prácticamente tanto Lewis como Verstappen, pero que la diferencia con Charles Leclerc la pudo mantener de una muy buena manera y fue así como el piloto mexicano se volvió a llevar un gran podio interesante de cara a lo que son las últimas fechas del campeonato y obviamente para puntuar para los constructores de Red Bull. Otra de las sorpresas que venía de cara hablando mucho en las últimas horas era cómo iba a ser la batalla entre McLaren y Ferrari. Bueno, la batalla prácticamente fue a medias porque recordemos que largaban cuarto y quinto tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz y más atrás estaban Ricciardo y Lando Norris y Leclerc pudo dominar, se estiró la ventaja, si bien no estuvo muy cerca de acortarle la ventaja al Checo Pérez, pudo sacarle una muy buena ventaja a Daniel Ricciardo y Carlos Sainz estuvo por delante de Lando Norris, así que Ferrari pudo llevarse puntos importantes durante este circuito que le beneficiaba mucho en el sector de las heces, donde el monoplaza de Ferrari está en mejores condiciones. Y otra de las sorpresas tenía que ser Valtteri Bottas largando desde la 9ª posición, tuvo que hacer ciertas estrategias desde los pits que en cierto momento le favorecieron, en cierto momento no. Pudo llegar hasta la 6ª posición, escalar 3 posiciones, pero tuvo rivales duros como es el caso de Yuki Tsunoda, que se mantuvo en todo momento entre los 10 mejores y que tuvo una gran carrera, el piloto jovencísimo que está debutando en la categoría, haciendo una de sus mejores performances en este año de la Fórmula 1. Para ir cerrando el resumen de esta carrera, tenemos que destacar que las estrategias, los undercut y el undercut que decidió hacer en 2 ocasiones la marca de Red Bull, la marca austríaca, fueron decisivos para que el piloto Max Verstappen se lleve su victoria número 18 en su carrera, se lleve su victoria número 8 en esta temporada y que estire a 12 puntos, mejor dicho, la diferencia en el campeonato de pilotos, porque el piloto neerlandés decidió en la vuelta número 10 volver a los boxes, poner duras y intentar recortar segundos que había perdido con Lewis Hamilton de cara a cuando iba a ser la parada del piloto británico. Bueno, le salió muy bien porque cuando salió Lewis a los boxes en la primera parada le sacó prácticamente 7 segundos y de la misma manera alrededor de la vuelta número 30 el piloto neerlandés volvió a parar y fue de igual manera incrementando un poco más los segundos a 8 segundos que pudo sacarle al piloto británico, que obviamente la estrategia de Mercedes era aguantar un poco más los neumáticos para poder llegar al final con neumáticos nuevos y poder atacarlo al piloto neerlandés, que decían desde el Team Radio que sin dudas iban a ser las últimas 2 o 3 vueltas fundamentales para ver quién se llevaba la carrera. El piloto neerlandés no dejó escapar esta posibilidad. Y otro de los interesantes datos es que Mercedes tan solo con Kimi Raikkonen en el año 2018 había dejado tan solo darle la victoria y arrebatarle la victoria a los Mercedes en el año 2018. Bueno, este es otro de los grandes datos positivos que pudo realizar Max Verstappen este año, ya que desde el 2012 Lewis Hamilton había ganado en 4 ediciones, en la otra había sido para Valtteri Bottas y la otra para Kimi Raikkonen. Bueno, esta vez fue para Max Verstappen, llevándose su victoria número 18, su podio número 55 en la historia de la Fórmula 1 y en su carrera, obviamente. Cabe destacar para el piloto neerlandés y que incrementó de muy buena manera a 12 puntos en el campeonato de pilotos. Tenemos que pasar a hablar de cómo fueron las modificaciones en los campeonatos, porque como bien les decía, Max Verstappen está primero y se mantiene primero con 287 puntos.
Por detrás Lewis Hamilton, que salió segundo pero no pudo recortarle, está con 275. Valtteri Bottas con 185, con una sexta posición sumando algunos puntos, pero que el checo le empezó a recortar porque se encuentra cuarto. Le superó a Lando Norris por tan solo una unidad, pero que ese tercer puesto consecutivo, ganando en Turquía ese tercer puesto ahora en Estados Unidos, le vinieron muy bien al piloto mexicano de cara a lo que será las últimas fechas de esta temporada. Y más atrás sí están Charles Leclerc y Carlos Sainz, que el piloto monegasco amplió un poco la ventaja. Recordemos que era prácticamente de 1,5 puntos entre los compañeros, ahora es prácticamente de 5,5 puntos a favor del piloto monegasco. Y sí, más atrás Daniel Ricciardo recortó un poco, sigue en el 8º puesto, pero que con ese 5º puesto en el día de hoy ya está por encima de los 100 puntos en la temporada. Y tenemos que hablar de los constructores porque se dio vuelta la cosa y hay cambio casi prácticamente, pero todavía no lo hay, en el tercer puesto entre McLaren y Ferrari. Tenemos a Mercedes con 460,5 como primero, Red Bull recortó y la diferencia es de 23,5, tiene 437 la marca austríaca. Más atrás McLaren, mucho más atrás, la mitad que tiene Red Bull con 254 y recortaron. Recordemos, la diferencia era bastante más grande entre McLaren y Ferrari, y ahora es tan solo de 3,5 puntos. Ferrari, la marca italiana, se encuentra con 250,5. Y Alpine, que no tuvo un muy buen fin de semana, tanto en las prácticas como en las qualis y en el día de hoy, no pudo sumar en el día de hoy, se mantiene con 104, pero que los 2 puntos de Yuki Tsunoda acortaron un poco más la diferencia entre estos dos escuderías y tan solo es la diferencia de 10. Aston Martin pudo sumar tan solo una unidad y Williams y Alfa Romeo no sumaron. Haas sigue como colista de los constructores con 0 unidades. Vamos llegando al final de esto que es vuelta rápida. Tuvimos una carrera impresionante en lo que fue este gran circuito que fue el circuito de las Américas, y ahora nos compete. Tenemos una semana de por medio en la cual no tendremos circuito, no tendremos fecha de Fórmula 1, pero nos estaremos reencontrando dentro de 2 jueves para hablar de lo que será la previa del Gran Premio de México, un Gran Premio de México en el Autódromo Los Hermanos Rodríguez, donde el piloto Checo Pérez será local y buscará su tercer victoria, obviamente en la categoría, en busca también de la pelea de cómo seguirá entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Vamos llegando al final de esto que es vuelta rápida. Nos reencontramos dentro de 2 semanas para hacer más la previa. Y no olviden darle like, suscribirse y obviamente compartir esto a sus amigos amantes de la Fórmula 1.